Listo. Buenas noches, Argentina y Uruguay. ¿Cómo andan? ¿Están por ahí? Bienvenidos al webinar acerca del Manual de Italia. ¿No todos están silenciados? Mi nombre es Marcela. Muchos de ustedes me deben conocer y yo a muchos de ustedes los debo conocer. Está conmigo Luciana, Lu. Hola a todos, Lumos Chen de la oficina. Y conmigo acá Vir. Hola, Virlos acá. ¿Cómo andan? Se pueden habilitar ahora los micrófonos si nos quieren contar. Hola, hola, ¿todo bien? Tragaste los nachos y todo. Qué vergüenza. Hola, hola. Hola. Hola, aquí Julián de Córdoba. Hola, Juli. Hola, Silvia de Concordia. Hola, Silvia. Qué lindo. Yo no dije que soy Romina, perdón, soy Romina del CD. ¿Hay alguien del sur? Hola Romy. Hola a todos, soy Julián de la oficina, también estoy acá en el webinar. Hola, Juli. Bueno, José nos dice que no tiene micrófono, pero que nos hace todo el aguante desde San Juan. Norma Díaz dice que no tiene audio. A ver qué le pudo haber pasado a Norma. Ahora le contesto. Bueno, les leo los presentes. O sea, somos 14. Sí, se los leo yo así no se hace tan largo. Tenemos a Elda Adriana Haidt. ¿Sabes de dónde es? Bueno, Elda, ¿vos tenés micrófono? Bueno, no. Si querés escribirnos, deberías tener un chat. Soy Elda, ahí está. Hola, soy Elda. ¿De dónde sos, Elda? Bueno, ya va a contestar. Tenemos a Guillermo Barbosa, que tampoco sé de dónde sos, Guille, si no querés contar. Ok, Elda es de Crespo. A José Luis Curubeto, de Salto, Uruguay. De los que no se hayan presentado está Lucho, que de Santa Fe, que también es parte del proyecto. Tenemos a Luis Peña, de Recoleta, ¿verdad? ¿Lucho? No. ¿De Neuquén, no es? De Neuquén. De Chipoleti y Río Negro. De Chipoleti y Río Negro, bien, gracias. Bueno, a Norma Díaz de Concordia, que está teniendo algún problemita de audio. A Silvia Méndez, a Silvia Fiorito y a Vanessa Obando. Gracias a todos los presentes por estar. Lucho dice que perdón, que se había ido a comprar bizcochos. Hablando de nachos y bizcochos. Pero que ya volvió. Bien. Es la hora del bizcochito. Ya está de vuelta. Bueno, si la gente se va sumando, después los iremos presentando. Marce, ¿querés pasar la diapositiva? Y les cuento, le hago una breve intro a los chicos antes de que vayas a lo jugoso de este webinar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? Lo que queremos hoy es, y como lo presentamos también en la asamblea para los que estuvieron ahí, hacer un trabajo de revalorización de las diferencias culturales que tenemos con Italia y trabajar la minimización que hacemos sobre estas diferencias, que es algo que nosotros detectamos cuando empezamos a trabajar. No sé si se acuerdan, en 2014, cuando hicimos una encuesta a los participantes, a los consejeros y a las familias anfitrionas, nos dimos cuenta que si bien había muchos denominadores que nos marcaban diferencias, el abordaje general de todos nosotros como organización frente a los participantes italianos era como de minimización. Entonces eso es algo que queremos trabajar hoy con ustedes. También queremos presentar cuáles son los valores culturales que más nos marcaron a nosotros en nuestra experiencia y que nosotros aprendimos que pueden presentar una dificultad en el momento de interactuar con la cultura italiana, y trabajarlo desde el lugar de cómo hacemos desde la consejería para que esas diferencias se vuelvan un aprendizaje.
y no se transformen en un obstáculo en el aprendizaje de los participantes. Y también charlar con ustedes sobre estas actividades de reflexión que nosotros les proponemos a las familias al final del manual, contarles cómo lo pensamos y qué es lo que la organización les propone a los consejeros hacer con las familias con respecto a esas actividades. Marce, ¿querés pasar el slide? Gracias. Bueno, buenísimo. Bueno, les cuento acá Virlosa, originalmente Reconquista, ahora asistente de admisiones, hosting en la oficina. Y les queremos contar, les queremos compartir más o menos cuáles son los números que estamos manejando en este ciclo NH con respecto a uno de nuestros partners con los que más tenemos relación, que es Italia, y es también porque se puso el foco en este proyecto tan importante. Este NH estamos recibiendo, ya recibimos 300, algunos de ellos, 320 estudiantes entre programas cortos y programas largos, y 115 de ellos son italianos, es decir, un 36%. Bueno, ahí están como medios diferenciados, vinieron 18 estudiantes entre programas cortos, es decir, intensivos, de 7 semanas, y very short de español de 4 semanas, 36 semestrales y 61 anuales. ¿Cómo vamos hasta ahora? Ya saben que estamos en plena ubicación de estudiantes, si bien ya pasó el plazo de ubicación, tenemos 75 estudiantes italianos ya con familia anfitriona, y tenemos 22 aún sin ubicar, que están ya asignados a sus respectivas estructuras voluntarias, pero también los invitamos a colaborar si es que pueden hacerlo en su estructura voluntaria. Como lo dijimos, recién 36% de la matriz total son estudiantes de Italia, y tenemos en este momento 22 consejeros asignados de estudiantes italianos, ¿sí? Así que tenemos que ir subiendo un poco ese número antes de que lleguen los chicos, sobre todo para comenzar nuestro trabajo como consejero de una buena manera y hacer provecho del material que se está compartiendo luego del proyecto. Esto también explica un poco los criterios que uno tiene que tener como estructura voluntaria a la hora de elegir los participantes. Muchos preguntaban, ¿por qué el 30% o el 35% de mi matriz tiene que ser italiano? Si es exactamente por esto. Así que, bueno, ahí tienen los números. Esto como para hacerles un pantallazo de la importancia que tienen los participantes italianos en nuestra red de trabajo. Marce. Bien, de los que están presentes, muchos deben ser consejeros de italianos, ¿no? ¿Ya deben estar asignados? Sí. ¿Alguno va a ser consejero? Puede desilenciar su micrófono haciendo clic en el microfonito y nos cuentan. Yo, Mati Montanaro, soy consejero de un italiano. Bien. Bien. José Conde también dice que sí, y Norma Díaz también dice que sí, Mati Jiménez Ortiz también. Buenísimo. Tenemos varios. Bien. Bueno, les cuento un poco que todo este trabajo que venimos haciendo hace más de un año tuvo distintas partes. Una de ellas fue unas encuestas, no sé si alguno recuerda, nosotros enviamos encuestas tanto a consejeros que habían sido italianos, como a los mismos estudiantes y a las familias. Una de las cosas que sacamos de ahí es que los consejeros sienten que las experiencias con participantes italianos no son un gran desafío. Esto está relacionado a lo que decíamos antes sobre minimizar las diferencias que existen con Italia. Eso se veía claro en las respuestas. Y creo que si hoy mismo nos preguntamos en este webinar qué nos parece ser consejero de un italiano, y creo que la mayor cantidad de voluntarios van a decir, y no son los que mayor problema tienen, hasta hemos escuchado decir, son
como los más fáciles de aconsejar o de acompañar en toda su experiencia. Por otro lado, también vimos, y se vio reflejado en las encuestas, que había un desafío al momento de lidiar con los padres italianos, ya que son muy demandantes. Y acá hablamos de la familia natural del estudiante, ¿sí? Los participantes son muy exigentes cuando se trata del colegio o del liceo, y también los participantes son muy demandantes cuando se presenta una dificultad en la experiencia. Eso es lo que nosotros más o menos vimos antes de comenzar, y son cosas que aún las vemos, y esa es la idea de trabajar con Italia. Por eso nosotros queremos preguntarles a ustedes, recuerden que tienen que poner el micrófono en verde, y que nos cuenten si leyeron el manual que mandamos hace unas semanas, si tuvieron la oportunidad de leerlo, si aprendieron algo, y si identificaron alguna característica cultural que se relacione con esto que acabo de decir. Esto de que parece que somos iguales. No hay grandes diferencias con Italia, y todas esas frases que son típicas a la hora de hablar entre los voluntarios. ¿Usted quién quiere contarnos algo acerca del manual? Pueden levantar una manito también. También pueden decirnos que no lo leyeron todavía. Exacto. Y también, si creen que ustedes han identificado alguna característica de la cultura italiana que explique lo que dijo Marce también, aunque no hayan leído el manual, si hay algo que se les ocurre que podría estar relacionado con esas pequeñas dificultades, también pueden compartirnos. Ya somos 18, así que de los 18 seguro que hay alguien que quiere compartir su impresión acerca de el trabajo que se hace junto con Italia. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Marce recién? ¿O tal vez no están de acuerdo con esas lecturas que nosotros hicimos? Es verdad que la lectura de las encuestas las hicimos nosotros, y si bien fuimos diciendo durante el año, publicamos una serie de newsletters o revistas para que ustedes vean el trabajo que se hacía. Quizás no recuerdan, pero esto fue producto de lo que iban respondiendo los voluntarios. Bueno, hablo yo para hablar primero nomás. Yo la verdad que no leí el manual todavía. Estoy haciendo webinar más que nada para informarme. Sí, coincido la verdad con la diapositiva anterior, que digamos la sensación mía como voluntario por lo menos era que no había muchas diferencias con Italia, pero que los padres italianos eran exigentes, que los chicos eran exigentes con el colegio. No había logrado identificar que eran demandantes cuando tenían un desafío en la consejería. Lo único que logré, digamos, identificar con respecto al colegio es que en el legajo de ellos dice que el 9 y el 10, que son sus notas máximas, son muy raros, así que yo relacionaba su exigencia con respecto al colegio con eso, que en Italia, digamos, no suelen poner notas altas, y bueno, de ahí yo suponía que eran exigentes. Bien. Juli, que ya que estás ahí, ¿estás por ahí, Julia Isertier? No, lo perdimos. Sí, acá estoy. Ah, bien. En la oficina, ¿considerás que Italia es uno de los socios más demandantes a la hora de hacer apoyo al participante? ¿Has notado algo en particular que nos puedas? En realidad tenemos muchos casos por la cantidad que son, pero no casos complicados en realidad. Siempre son casos típicos o de travel waiver o cosas así, pero sí tenemos mucha cantidad con Rita, que es la que atiende allá en Italia support. Por lo menos, bueno, nuestro support se encarga de Argentina. Es con la que más hablo, pero no por temas graves, sino por temas
fáciles, por así decirlo, dentro del área de soporte. Bien. Elda nos está diciendo que en su caso la familia del estudiante que va a recibir la contacta muy seguido, no sabe si es bueno o malo, no sabe hasta dónde involucrarse sin haber recibido todavía el participante. Cuando hablas de la familia del estudiante, ¿decís la familia natural o la familia anfitriona? Que te contacta mucho, Elda. La familia natural te está contactando. Bueno, este es el clásico ejemplo de los padres italianos. La participante todavía no llegó a la Argentina o al Uruguay y ya están contactando a los consejeros. Esto es algo muy recurrente. Nuestro consejo siempre hacia los consejeros es, vos sos la familia, ok, pensé que vos eras la consejera. Elda va a ser la familia anfitriona. Bueno, en ese caso es normal entonces que te contacte. Lo que siempre intentamos es aconsejar que se manejen bien las expectativas en el sentido de no dar información de la cual no estamos seguros de si va a ocurrir o no, de intentar mostrarles un poco cómo es la realidad acá y alinear sus expectativas con lo que van a encontrar. Y por ahí, si se presta la conversación, Elda, estaría bueno que le digas a la mamá natural que vos estás siempre dispuesta a charlar con ella y que está buenísimo el contacto, pero que te gustaría que durante la experiencia dejaran que la participante por ahí tome sus decisiones, porque lo más común es que los papás italianos le escriben al estudiante y le escriben a la familia anfitriona dando instrucciones de qué es lo que tienen que hacer durante la experiencia. Entonces, por ahí, no generarle la expectativa de que eso va a ser así antes de la llegada, está bueno. De todas formas, si es algo que te llama mucho la atención, también puedes escribirle a Virlosa, que está acá conmigo, y es algo que podemos avisar a Italia como para que los voluntarios allá también trabajen con esta familia sus expectativas. Yo quería hacer una pregunta, Mati, de San Rafael. Con el tema de las expectativas, porque nosotros también tenemos el mismo problema, que los estudiantes se están comunicando muchísimo con la familia, por redes sociales, por todo. Y ¿cómo podemos hacer para calmar esas expectativas nosotros? ¿Vos ya estás percibiendo que tienen expectativas altas? Sí, demasiadas. ¿Y todavía no han tenido la reunión preparatoria con las familias anfitrionas? Todavía no. No, bien. No. Por eso algún consejo como para cuando hagamos la reunión, bajarle esas expectativas, porque creemos que por lo menos 3 familias de las que tenemos ahora de los 5 están con las expectativas muy altas, diciéndole, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, cuando vos vengas esto, aquello, y Claro. creemos que como están muy planeando y como decías recién, no saben realmente si se va a poder llevar a cabo, entonces, ¿cómo hacer para armar un poco esas expectativas? Bien, me parece perfecto que hayas decidido venir al webinar y que también después lo pueda compartir vos con toda la estructura voluntaria, porque justamente la intención del manual es tener un momento de reflexión con la familia y acercarnos antes de la llegada del estudiante con el manual a trabajar algunos temas. Yo creo que es la excusa perfecta para poder abordar estos temas. Se me ocurre que lo que más a mano tenemos y lo que nosotros queremos brindar en este momento puntual es esta herramienta, que es la excusa perfecta, como dije, para acercarse a la familia y hablar sobre cómo es la comunicación hoy con el estudiante, y ya el consejero puede empezar de alguna manera a conocer a la familia y acompañarlos desde la etapa previa, ¿no? Bien, ¿nos aconsejan que nos juntemos con las familias italianas por separado para leer bien el manual, o que cada familia las lea tranquila en su casa y lo analice bien? Al final del webinar te vamos a contar la actividad que les proponemos. Dale, buenísimo, me adelanté. Sos un visionario. Sí, pero muy bien. Buenísimo. ¿Alguien más quiere compartir alguna inquietud y algo referido al manual, si es que tuvieron la oportunidad de leerlo? No duden en levantar la mano y
preguntar lo que quieran, podemos parar y responder o charlar de algún tema en particular. Obviamente nosotros tenemos organizado el webinar de acuerdo a unas diapositivas, pero estamos abiertos a poder charlar de lo que surja. Así es que vamos a avanzar y en el caso que surja algo, nos preguntan, ¿sí? Vamos a estar atentos al sector de preguntas. ¿Están viendo en la pantalla una lupa? Sí. ¿Vos, Lu, la ves bien? Sí. Sí. No sé si todos saben, quizás alguno ya esté trabajando con... Este es parte del material sobre educación intercultural que estamos dando desde AFS Argentina y Uruguay hace un tiempo, y es una herramienta que usamos y van a encontrar en las orientaciones en distintas sesiones, tanto para la familia como para los estudiantes. La lupa es una herramienta que en realidad se llama detective cultural. Es un método que desarrolló una psicóloga intercultural que se basa en, básicamente, focalizarnos y centrarnos en algunos valores de la cultura y también ver qué aspecto negativo tiene ese valor o qué puede llegar a generar en el otro ese valor. Siempre pensando que cada uno lo que ve, lo ve desde su propia lupa cultural. Seguramente están familiarizados con el iceberg y el modelo que nosotros usamos para definir cultura. Justamente lo que intenta la lupa es centrarse y poder detenerse para mirar algunos valores culturales que están justamente debajo del agua. Es así que en lo que estamos viendo ahora en esta imagen tenemos la lupa argentina. En el centro de la lupa van a ver distintos valores como la franqueza, la creatividad, la viveza, el cariño, la confianza. Y en la parte de afuera, para los que no lo conocían, tenemos ese lado negativo, digamos, que está en rojo, de lo que puede ocasionar ese valor visto desde otro lado. A su vez tenemos la lupa italiana. Esto se ha hecho de acuerdo a una serie de encuestas que ha hecho la autora, y es por eso que saca de ahí, ¿no? Es un trabajo de muchos años. Y acá tenemos los valores, dentro del lente tenemos los valores italianos. Lo que nosotros queremos es hacerlos pensar un poquito, tenemos las dos lupas ahí, y preguntarles a ustedes si les parece que dentro de, si nosotros juntamos estas dos lupas, ¿qué valores pueden encontrarse o qué dificultad o desafío pueden tener dos personas que están mirando la cultura desde esas dos lupas? Yo sé que es tarde, que capaz que alguno tiene hambre, pero está bueno ponerse a pensar a ver qué vemos en esas dos lupas. ¿Qué valores pueden llegar a chocar? ¿Se animan a pensarlo, a ver si a simple vista vemos las dos lupas? ¿Qué podemos encontrar de curioso, de desafiante? Por ejemplo, les digo una, a ver si así los inspiro. El hecho de que los argentinos y uruguayos, y digo argentinos y uruguayos porque Diane, la psicóloga que hizo la lupa, todavía no hizo la lupa de Uruguay, por eso no la estamos exponiendo, Kuru, perdón. Tenemos como valor la creatividad. Y los italianos tienen estabilidad como valor de ellos. Y fíjense que en la parte negativa del valor estabilidad, Diane nos dice que el problema es que esa estabilidad puede ser percibida como que tienen resistencia al cambio. Y nosotros somos muy creativos y nosotros cambiamos todo el tiempo. Fíjense que nuestro valor negativo, el aspecto negativo de ese valor es que por ahí nos pueden percibir como desorganizados o que no estamos preparados. Esos son dos valores de las culturas que chocan, por ejemplo. Genial. La creatividad también está asociada al tener algún problema y tener que resolverlo, y bueno, y lo atamos con alambre. También a eso se refiere, ¿no?
¿Alguien puede ver algún otro valor, alguna otra curiosidad? O algo que les gustaría compartir y que en realidad no, quizás no lo entiendan o no lo vean así. Es una noche súper intercultural hoy. Tenemos 21 asistentes, entre paréntesis. Mientras alguno junta coraje para contarnos qué piensa. Sí, yo creo que más de alguno se le debe pasar por la cabeza algún caso o alguna Acá José nos está contando, Marce. Dale. José nos dice, entiendo que los valores pueden chocar, pero por el otro lado se puede ver como el arte de la improvisación. Creo que en realidad todo tiene muchas perspectivas. Y Kuru nos comparte que su opinión es que la lupa de Uruguay no variaría mucho de la Argentina. Me quedo más tranquila, Kuru, de que estamos incluyendo también. La podemos hacer nosotros entonces. Esto que dice José, que depende de la perspectiva de donde se lo observe, es totalmente válido. De hecho, es así. El arte de acomodarse, de improvisar que tienen los italianos, tiene que ver también con nuestra creatividad. Un poco el ejercicio que les proponemos es ver cómo la similaridad también puede estar vinculada con una diferencia. Digo, si bien nosotros decimos, ay, pero los italianos son iguales que nosotros, son re relajados, son re graciosos, sin embargo, ellos tienen esta característica que nosotros no tenemos, que es la estabilidad, y que esto es lo que genera un montón de dificultades, sobre todo en los primeros meses para los participantes. ¿Algún otro tiene algún comentario? Si no, los sigo macheteando y les sigo diciendo yo, pero... Elda dice que la confianza es buena siempre que no sea excesiva, tanto en el participante como en la familia, porque se puede confundir. Sí, esto es cierto. Por el valor de la confianza, tomando el valor. Exacto. Bien. Bueno, otros valores que veíamos hoy, que charlábamos con Marcia a la tarde, que podían llegar a presentar una dificultad, es este valor de Italia que se llama rapporti, que tiene que ver con las relaciones, y que en el comentario, para los que no hablan inglés, dicen que están muy comprometidos y que tienen un vínculo muy fuerte con las familias, con sus amigos, con sus jefes en el trabajo, y que eso hace que muchas veces sacrifiquen, hagan sacrificios con tal de mantener esta relación. El aspecto negativo sería que se puede percibir como que tienen un favoritismo por esa persona. Mientras que nosotros decíamos que por ahí nuestro valor confianza, que tiene que ver con vincularse y confiar en personas que no necesariamente están dentro de tu círculo íntimo, es algo que puede presentar una dificultad, pero también para los chicos muchas veces es lo que hace que, ¿vieron cuando termina la experiencia que los italianos siempre te dicen, en Italia tengo amigos, pero acá la amistad es distinta? Hoy con Marce decíamos, tal vez significa que ellos acá se permiten confiar en personas que tal vez no son de su círculo más directo. Y que por ahí, al percibir esto ellos de nosotros, de que tenemos un montón de amigos y que charlamos de nuestras cosas íntimas con un montón de personas, no saben manejar ese valor confianza y muchas veces después terminan decepcionados en su experiencia porque confiaron en personas o pensaron que determinados compañeros del colegio eran sus amigos y al final no lo son. Digo, también para ellos aprender a medir este valor nuestro cultural es un desafío. Sí. Bien, suponemos que están de acuerdo. ¿Podemos avanzar con otro
con otro que está relacionado también, que son las dimensiones culturales. Seguramente más de uno las habrá visto también dentro de todo nuestro material que tenemos en nuestra formación de aprendizaje intercultural. Y vemos ahí, nosotros tomamos, por ejemplo, individualismo y colectivismo, o distancia al poder, que son las dos dimensiones que más se trabajan dentro de nuestro manual de orientaciones para el área de hosting, y vemos grandes diferencias. También les vamos a pedir que si pueden observar los números, si tienen alguna pregunta, si tienen algún ejemplo, si hay algo que no entienden de esto, que no duden en preguntarnos, ¿sí? Marce, por ahí querés explicar brevemente qué significa cada una de las dimensiones, por si hay alguno nuevito que todavía no estuvo en contacto con estos términos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, tenemos acá el distancia al poder, como su nombre lo indica, tiene que ver cómo una sociedad se relaciona con la diferencia de poder que existe en los distintos estatus sociales o no, o dependiendo del lugar de trabajo o en cualquier situación cuando nos relacionamos con otro. Básicamente tiene que ver con la jerarquía, ¿no? Y cómo nosotros vemos o cómo nos relacionamos de acuerdo a esa jerarquía. En el caso de Uruguay, Argentina e Italia están bastante parecidos. Digo, esto también está hecho en una encuesta de Hofstede, que son números, pero nosotros los usamos justamente desde la generalización, no para hacer un estereotipo de ese país o de esa cultura, sino justamente para dar una generalización de acuerdo a las respuestas que dio un grupo de personas y así hacernos pensar un poco acerca de la cultura. Con esto no es que queremos que salgan de acá viendo que esto es determinante, sino que hay una gran tendencia a que esto ocurra, ¿sí? Y podemos verlo reflejado en muchos casos. También tenemos otra dimensión que es una de las que más trabajamos, el individualismo y el colectivismo. Acá sí tenemos una gran diferencia. Fíjense que Italia tiene un número número 76, mientras que Uruguay tiene un número de 36. Argentina, que está en amarillo, tiene 46, y esto se relaciona a cuán colectivista soy o individualista de acuerdo a los objetivos personales que tenga o al objetivo comunitario o con una gran tendencia a lo personal o al objetivo profesional, por ejemplo, o si se cumple en un grupo todo el objetivo grupal más que el mío individual, ¿no? Después tenemos masculinidad y feminidad, son dos términos que no tienen que ver absolutamente nada con lo que es ser un país machista o no. Esto tiene que ver con simplemente la distribución de roles y las actividades que se realizan en cualquier área de la sociedad. Acá tenemos a Italia, otra vez con una diferencia de 70, sobre Uruguay un 38. Después tenemos evasión a la incertidumbre, más o menos es cómo una sociedad está preparada o no, o cómo maneja una sociedad la ansiedad o la incertidumbre acerca de hacer o no algunas cosas, tomar o no decisiones y depender o no del otro. Y después, el último, que es la orientación a largo plazo, tenemos a Argentina un 20, tiene que ver con los objetivos que nos proponemos a corto, a mediano o a largo plazo. Y tenemos a Italia con una gran diferencia, con un número de 61. Esto se refiere más que nada a el cómo uno se ve de acá a un determinado tiempo. A mí se me ocurre fácilmente un ejemplo en cómo es cómo el estudiante italiano, su principal objetivo dentro de su adolescencia, digamos, dentro de su etapa escolar, es terminar el secundario. Para ellos el estudio es un valor, y no solo por cómo fueron inculcados acerca del esfuerzo y el valor que significa el estudiar,
sino porque se ven y se proyectan hacia un futuro, y además porque para ellos el estatus tiene mucho que ver también, entonces la superación personal está latente, ¿no? Mientras que tenemos un 20 en amarillo que refleja la encuesta que hicieron este grupo de argentinos. A mí me gustaría contar... ¿Tienen? Sí. Perdón, Marce. No, Sí, que viendo los números de nuevo también vuelvo sobre todo a la orientación a largo plazo y a la incertidumbre. Contarles que justamente hablando también de la vida escolar del estudiante italiano, de lo importante que son sus exámenes finales, la maturità, cómo se preparan, la importancia que le dan realmente. Yo, después de la experiencia, nada, como cuando uno viaja y empieza a agregar gente al Facebook y en las estructuras voluntarias que estuvimos en Italia, conocimos muchas familias anfitrionas con sus hijos adolescentes, y todas estas últimas 2 semanas antes de sus vacaciones era increíble cómo los chicos, nada, un dato de color, subían todo el tiempo a Facebook, sobre todo los que están más activos en la red social, el tema del estudio, ¿no? De cómo se juntaban a estudiar, o más que todo ellos solos, y la importancia que le daban y las ganas de estar de vacaciones, pero también de sacarse buenas notas, y subían su boletín escolar a Facebook, y era como, nada, mi inicio lleno de estudiantes italianos festejando sus notas o estudiando para sus exámenes finales, que ya lo van a ver, o tal vez ya lo vieron en el manual, la explicación de este examen de fin de secundaria. Bien, el colegio juega un papel muy importante, de hecho ya lo mencionamos, y ahora vamos a ver un caso en el que también lo vamos a poder analizar. ¿Podemos avanzar, les parece? Ahí. También queríamos, si bien todo esto está como mucho más desarrollado dentro del manual, y después del webinar están invitados a hacer preguntas y a analizar alguna cuestión que no se haya entendido o que en realidad no les haya cerrado a ustedes, o que no estén de acuerdo. También nosotros queríamos hablar un poquito sobre las diferencias entre el norte y el sur de Italia. Para nosotros, incluso a modo personal, hasta que no estuvimos en Italia y no conocimos un poquito más y no nos metimos un poco en la cultura, Italia era Italia y punto. Y nunca teníamos como referencia si el estudiante había nacido en el sur, si su familia tenía su contexto o se había criado en un contexto sureño o en el norte. Era italiano y punto. Y ahora en realidad nos quedó la experiencia de ver que existen grandes diferencias, que seguramente las podemos notar también en nuestra Argentina o incluso en Uruguay, pero estaba bueno traerlo a colación para que tengan en cuenta que las escuelas, los estudiantes italianos del norte y del sur, las escuelas, la dinámica de clase y el material de estudio, ¿sí? Y hasta la relación con el docente, hay una diferencia. No es lo mismo asistir a una escuela en la isla de Sicilia que en el norte de Italia, ¿sí? El manejo del tiempo también es distinto, el rol de la mujer como madre y también como adolescente, la limpieza y la calidad de vida. La limpieza, ustedes van a ver en el manual también un poco más desarrollado. Si bien cada escuela y cada casa tiene sus propias características, nosotros notamos que, por ejemplo, en las escuelas del norte no es común para nada tener un material de estudio que sea fotocopiado, por ejemplo. Y en el sur eso es algo que se puede ver. O incluso la limpieza misma de la vía pública o afuera de las escuelas, ¿sí? En cuestión de imagen se veía claramente que en el norte la imagen o el cuidado de
de lo estético, digamos, es como más, está más cuidado, ¿no? Sí, también tiene que ver con que en el Sí. norte tienen más desarrollado un sentido colectivista más allá de los vínculos inmediatos. ¿Qué quiere decir? Que cuidan mucho más la vía pública, que les importa mucho más si la ciudad está cuidada o no, si los autos contaminan o no, si los servicios públicos funcionan o no. El norte tiende a ser más como nos imaginamos una Suiza, ponele, en otro extremo, o, Sí, sobre todo con el una manejo del Alemania tiempo. culturalmente. Mientras que en el sur es más normal ver perros en la calle, o que las calles estén rotas, no tienen tanto servicio público de colectivos ni desagües, y entras adentro de las casas y son preciosas, pero por fuera a nadie le importa. Y esto nosotros lo trabajamos mucho con los voluntarios italianos y nos decían que tiene que ver con esto, con que en el sur, si bien con los vínculos inmediatos son mucho más, los cuidan mucho más, los preservan mucho más y son muy importantes, con todo lo que sea del pueblo en general, no. Y esta es una diferencia muy grande. Bien. Nosotros les queríamos hacer esta pregunta ¿para qué nos sirve? Yo soy consejero de un italiano. ¿Para qué me sirve saber que hay diferencias entre el norte y el sur? ¿Qué les parece a ustedes? Del sur, del México. Hay alguien que está hablando, pero no se escucha bien. Sí, capaz que podría repetir. María, me sale a mí que está hablando. María Paz. María Paz, sí. Sí, María, ¿querías decir algo? No, fue sin querer. Ah, no. Queré hablar. ¿Segura que no querés hablar? Bueno, ¿Qué les parece? A ver. Tratar al Sí. estudiante que va a ser aconsejado mío. A ver qué esperar. Bien. ¿Vos ya tenés asignado a tu consejero, a tu aconsejado? Sí, es de Roma. Ah, bien. Bueno, ¿Alguna otra idea? Sería del norte. Lucho, vos que estuviste en Roma de intercambio, ¿qué tenés para aportar? No sé si Lucho está ahí. Aparte de tu lindo acento romano. Contrario al norte. Roma sería bien al sur. Para ellos incluso. Ellos se consideran del sur y la gente del norte, incluso de Florencia, que es muy poquito más al norte, los considera como terroni, bien del sur. ¿Me escuchaste, Paz? No se escucha. Dice Lucho que los romanos se consideran del sur y que de hecho la gente del norte, que usa esta palabra muy despectiva para la gente del sur, que es llamarlos terroni, a los romanos les dicen terroni. De hecho, Lucho, lo voy a hablar yo por él porque su micrófono se escucha muy bajo, salvo que lo pueda solucionar, Lu. Pero Lucho fue muy interesante, él vivió su experiencia hace 6, 7 años, un semestre en Roma, y ahora cuando hicimos el intercambio, sus 2 familias anfitrionas estuvieron en 2 ciudades del norte. Y yo nunca vi una persona estar en semejante shock cultural como Lucho, que me decía, esto no es el mismo país al que yo vine de intercambio, y solamente se había desplazado 200 kilómetros. Así que sí, Roma es considerado del sur en realidad. Bueno, era mi duda, si era del norte o del sur. Gracias. Esto nos sirve también para ir también leyendo el legajo del estudiante que voy a tener de aconsejado, lo importante que es empezar a conocerlo desde ahí, de dónde viene, junto con el manual al lado. A ver, siguen siendo, no queremos estereotipar de esta manera, pero es muy útil, es una buena forma de conocerlo y de tal vez anticipar alguna conducta, tal vez. Estas mismas preguntas, al momento en el que
ustedes ya tengan un poco más internalizado las herramientas que les da el manual y los conocimientos que les da el manual, y que podemos llegar a compartir nosotros con ustedes en diferentes instancias. Yo hoy lo hablaba con las chicas y les decía, si yo volviera a ser voluntaria y tendría que seleccionar un perfil, y tal vez miraría mucho cómo es mi comunidad, cómo es mi sociedad, y utilizaría esta herramienta de decir, bueno, si es del norte, generalmente son de esta forma, y si son del sur, de tal otra. Y por ahí pensar, ¿no?, en qué valores van a encajar mejor con las familias anfitrionas que por ahí ustedes tienen o que podrían llegar a conseguir. Nosotros siempre decimos que la experiencia de intercambio en sí ya es un desafío muy grande y ya es un choque muy grande. Entonces, si nosotros podemos hacer el trabajo de facilitarle un espacio donde se sienta un poco más cómodo, donde sea un poquito más parecido a su cultura en su casa, es también para el participante una herramienta de adaptación. Entonces yo me imagino, no sé, yo que soy de Reconquista, al norte de Santa Fe, casi Chaco, tengo que elegir un participante y probablemente voy a buscar a alguien que sea del sur. ¿Por qué? Porque en Reconquista la gente no organiza ni lo que va a hacer el fin de semana siguiente, porque las escuelas son súper precarias, porque los servicios públicos son casi inexistentes. Y si viviera en Buenos Aires y tengo que elegir un perfil, seguramente elegiría uno del norte, porque los chicos son mucho más independientes, están acostumbrados a moverse en ciudades más grandes, están acostumbrados a tener una vida cultural mucho más rica. Y entonces, todas estas cosas nosotros se las proponemos ir pensándolas para que hagan esta reflexión. Me gustó, hoy Kuru dijo una cosa, que dijo que lo primero que le preguntó a su hija es si ya tenían el colegio elegido para ella, haciendo reflexión, Kuru, de lo que hablamos antes. ¿Seguimos? ¿Alguien tiene algo? ¿Están de acuerdo con lo que decimos? ¿Les parece algo muy utópico lo que les estamos planteando? Ahí escribió alguien. Me parece bárbaro, dice Romy. Hija del norte, cerca de Venecia. Viste, Kuru, tu hija es del norte, entonces todavía más obsesionada va a estar con la escuela. Sí. Vos que sos tan estructurado, vas a machar muy bien. Le tocas un rato algún instrumento musical y la relajás y la mandás a dormir así. Qué lindo, muy clarito. Perfecto. Tenemos un ejercicio para hacerlos pensar, porque están como muy callados. Entonces, vamos a hacerlos pensar y vamos a analizar este caso. Se los dejo en pantalla para que lo lean. Dice, a una semana de la llegada de Greta, reciben un llamado del presidente de la estructura voluntaria para contarles que la familia anfitriona está angustiada porque la estudiante está muy irritable. Pregunta constantemente cuándo va a comenzar el colegio y qué material va a estudiar. Y dice que a FS no le da bola. Además, la mamá natural de Greta ha comenzado a mandar mensajes de WhatsApp a la familia anfitriona pidiendo explicaciones. ¿Qué le pasa a Greta? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué la chica reacciona así en este contexto? ¿Por qué la familia natural reacciona así? Los escuchamos, a ver. ¿Alguien está escribiendo, Lu? No, Marce, por ahora no. No todavía. Qué ansiosa igual, Marce, recién terminaste de leer. Si ustedes se piensan como consejeros de Greta, reciben el llamado del presidente de la EB y tienen que resolver esto, ¿cómo analizarían este caso? O tal vez si no lo han vivido en sus estructuras voluntarias aún, si pensarían que una estudiante italiana podría llegar a hacer estos planteos.
Acá tenemos una respuesta. Hola, por lo que hablamos recién, la incertidumbre la está matando. Ujú. Bien. Acá hay un par más de respuestas. Marce, ¿querés que las lea? Dale. Sí, porque por es del favor. norte, dicen Norma y Silvia. Y otra dice demasiada ansiedad por parte de Greta. ¿A qué se deberá? Si piensan en los valores que les contamos recién, en las dimensiones, en lo que estábamos viendo, esa ansiedad, ¿a qué se debe? ¿A qué reflexión cultural pueden hacer? Se los pregunto porque la ansiedad en realidad a una persona se la generan diferentes motivos. Y ahí Romina dice porque está acostumbrada a planificar. Es estructurada, dice Silvia, exacto. Y teniendo estas cosas en mente, que está acostumbrada a planificar, que tiene una orientación a largo plazo, porque desconoce, porque es muy estructurada, ¿qué acciones harían con esa participante? Dice Romy, y sus padres acostumbrados a demandar. Acá hay varios consejeros con experiencia, así que espero que aporten. Juli, también desde la oficina, ¿vos qué le aconsejarías a un consejero que te escribe, espero que esté ahí Julián, que te escribe pidiéndote ayuda con esto? Tienen habilitados los micrófonos, ¿no es cierto? Yo no moví ningún botón acá, ¿no? Acá Silvia también dice, comentarle cómo es el lugar al que vendrá. Claro, trabajar un poco las expectativas, que es lo que estábamos hablando al principio. Bueno, entre paréntesis, Kuru dice que está todo muy interesante, pero se tiene que retirar, tiene ensayo. Agradecería enviarme el material. Bueno, Kuru, vamos a enviarte la grabación. Muchas gracias por haber estado presente esta horita. Un beso grande. Bueno, Silvia decía Yo estoy acá, Julián, soy ¿sí? Julián. No, nada, justamente iba a decir eso de las expectativas, o sea, creo que las expectativas es algo que ella está esperando que el colegio sea igual al italiano y entonces hay que tranquilizarla, contarle un poco cómo son el colegio, cómo va a empezar, qué va a ser los primeros días, ir contándole un poco más o menos lo que es nuestra cultura como para que ella vaya entendiendo y vaya sabiendo a qué tiene que esperar y qué no, como para saber que no es lo mismo que Italia y que no va a vivir exactamente las mismas cosas que en Italia. Gracias, Juli. Dante, ¿Alguien más quiere hacer soporte? También trataría de deslizar que la adaptación que ella pueda tener a esa nueva situación es parte del aprendizaje que va a tener en esta experiencia. Bien. Yo creo que también tiene que ver la escuela de donde viene ella, qué orientación tiene a la escuela donde la vamos a mandar, porque generalmente pasa que muchas veces no encontramos lugares o escuelas que sean artísticos o que tengan materias especialmente de química, o no te dan lugar en la escuela para llevarlos, y ellos, bueno, lo mismo de las expectativas, entonces te empiezan a preguntar y le tenés que decir, uy, yo voy a estudiar esto, voy a estudiar aquello. Generalmente a nosotros nos está pasando con algunos estudiantes que nos preguntan eso. Yo creo que va a ser medio parecido acá a los italianos cuando lleguen. Mati, y si tendrías que hacer un trabajo preventivo, ¿cuándo le informarías todo esto al participante? Que no va a ir al colegio igual yo creo que en uno de los primeros contactos con el estudiante, del consejero o la familia, explicarle, bueno, que las escuelas que hay, bueno, ponerle, yo te doy el ejemplo de San Rafael, si quieren una escuela de idioma, que sea, ponerle, no sé, que le den francés y en español, que lamentablemente acá no va a haber, pero hay una escuela aparte donde puede aprender el francés o los idiomas que esté interesado.
Yo lo haría personalmente de esa forma. Y esto se conecta un poco con lo que decía Elda hoy, de que ya está teniendo un montón de contacto con la familia natural. Entonces es importante que ustedes trabajen esto con la familia anfitriona, que seguramente es la que más contacto tenga con el participante antes de la llegada, y le hagan esa recomendación que acaba de decir Mati, que le explique cómo funciona acá, que le explique las alternativas, y ustedes tienen que siempre tener en mente que el participante no viene acá a que nosotros le demos lo que ellos necesitan en cuanto a la escolaridad. Y acá viene al temor básico de todo consejero, de querer saciar la necesidad o la expectativa del participante. No está mal decirle, eso acá no existe. Esto es lo que tenemos para ofrecerte. Eso es un consejo, digamos, porque siempre intentar buscarle lo que el participante quiere, después también muchas veces lleva a la decepción de decir, uy, este chico me pidió antes de venir que lo anotara en clases de natación y después no fue ni una vez. Y ahí la pregunta ¿es error del participante o es error nuestro? ¿Para quién es el aprendizaje? Dante dice, ¿ya lo habéis leído bien? No. Nuestros países y el funcionamiento de nuestras escuelas. Si es posible darle una lista de las posibles escuelas. Bueno, esto es algo que también los voluntarios italianos que vinieron a Argentina y Uruguay a hacer su experiencia el año pasado, llegaron junto a los chicos del ciclo de NH, es algo a lo que también iban a puntuar a puntualizar en sus manuales. Cómo y qué diferente es el sistema educativo allá y el sistema educativo en nuestros países. Sí, está bueno aclarar también que este proyecto nosotros lo llevamos a cabo y desarrollamos este manual, pero del otro lado, para la preparación de los italianos que vengan a la Argentina, está trabajando otro grupo de voluntarios haciendo actividades similares y preparando a sus postulantes. A mí me gustaría agregar, Marce, cómo nosotros descubrimos, por así decirlo, el proceso que llevan los chicos de Sending en Italia y que la mayor parte de los estudiantes, o una parte muy grande, vienen becados, ya que Intercultura tiene fuerte peso en Italia y hay muchas empresas e instituciones que brindan becas a los estudiantes. Entonces, ellos, una vez que obtienen la beca, luego de un proceso súper exhaustivo, se consideran los ganadores de la beca. Se consideran como, bueno, yo fui el mejor de todos. Entonces, eso hace que sus expectativas también suban, lo cual es súper normal. Es nuestro trabajo como consejeros, como voluntarios, prepararlos antes de que vengan, teniendo su contacto con ellos, y una vez que están también en Argentina y en Uruguay. Manejar, por así decirlo, sus expectativas y cómo lo van viviendo. Y esto nosotros se lo comentamos a los voluntarios de Italia y ellos se sorprendieron de nuestra observación, ¿no? Ellos tienen un proceso en el que aproximadamente cada año tienen entre 5.000 y 6.000 postulantes para viajar con becas. Y solo entre 1.500 y 2.000 logran viajar. O sea que hay 4.000 personas que quedan afuera todos los años. Y ellos, y verdaderamente su proceso de becas, como dijo Vir, es muy complejo, no es como el nuestro, sino que tienen muchas más instancias en el medio que superar. Entonces el voluntario de cada estructura, cuando un participante suyo que se postula a una beca la gana, le hace un reconocimiento al participante que desde nuestra perspectiva, por ahí le puede hacer pensar al chico que él ya es un producto no terminado. Y los voluntarios de Italia se abrieron los ojos grandes cuando se lo dijimos. Pero el hecho de superar un proceso de un año en el que dejaron afuera a 4.000 personas, hace que los chicos piensen que ellos ya tienen todas las habilidades necesarias para el intercambio. Y entonces demandan del otro lado la misma recompensa, digamos, que tuvieron, o excelencia que tuvieron en Italia. Entonces también, esto está bueno que ustedes lo sepan, porque otra cosa que siempre pasa con los participantes italianos es esto que les decíamos al principio, de que son muy demandantes. El colegio suele ser el factor común, digamos, el denominador común de esta demanda, pero lo son en todo. Como dice este caso, Greta piensa que los voluntarios no le dan bola,
¿Por qué? Porque pretenden que el voluntario o su familia anfitriona hagan el mismo acompañamiento con ellos que se hizo desde el otro lado antes de su partida. Clarísimo. ¿Algo más para agregar del caso? ¿Seguimos? Estamos ya casi sobre la hora y tenemos ya el final casi. A nosotros se nos ocurrió también pensar en esto que le pusimos como título lo que todo consejero debe saber. Lo que todo consejero de un italiano debe saber, ¿no? Y es que, en principio, lo que pusimos en primer lugar es, los italianos no se sienten tan vinculados con nosotros por la descendencia. Y a esto nos referimos con el hecho de que nosotros o tenemos algún tío, o nuestros abuelos, o el vecino, pero tenemos nuestras raíces italianas y cada vez que nos encontramos con un italiano, se lo hacemos saber. Pero no es lo mismo ser italiano y ser un adolescente italiano que estar nosotros desde este lado diciendo, ah, yo tengo familiares italianos. Para ellos no es algo relevante, no les importa, digamos, que nuestras raíces sean italianas, no tienen ese vínculo histórico tan fuerte con Argentina. Se da por un simple hecho histórico que hay italianos en muchas partes del mundo, no solo en Argentina. Lo que a nosotros nos pasa es que la dimensión que tomamos de que venga un italiano es alta porque mis abuelos son italianos, o el vecino con el que me crié toda la vida era de Italia o vino de Italia. También queríamos como compartir esta sensación de que no suelen ser receptivos de críticas sobre su país. Si bien no notamos que tengan un nacionalismo a flor de piel, sí tienen como mucho respeto y valoran mucho los regionalismos y de dónde vienen, sobre todo desde sus espacios chicos, pero cuando uno hace una crítica o intenta indagar un poco más acerca del por qué hacen las cosas así y no de otro modo, tienen una resistencia. Perdón, Marce. Si no entienden, sí, dale. Y lo curioso es que ellos a sí mismos se critican todo el tiempo. Ellos como italianos, como país, como nación, no se quieren, digamos, en su discurso. Pero en el momento en el que otra persona hace un comentario sobre ellos, la resistencia que ponen es impresionante. Y vos decís, ay, pero bueno, si te estoy diciendo lo mismo que me dijiste vos, nada más que lo digo yo. Y no les gusta para nada. Ese es el punto, que lo dice otro. Además, les gusta el debate, que no es lo mismo que discutir, y no es mala educación el debatir. De hecho, lo que nosotros notamos es que uno se puede sentar a hablar o de religión o de política o sobre temas delicados con un adolescente y tienen su postura, y si no la tienen igual pueden opinar, y son, en ese sentido, les gusta mucho el hecho de debatir, y además en ese sentido vimos que había mucho debate transgeneracional, digamos. Habían adultos que podían charlar sobre políticas con adolescentes, y era una gran diferencia que nosotros notábamos de lo que es Argentina y Uruguay. Sí, me animo a decir Argentina. No, me gustaría agregar que lo vimos mucho también en colegios, tanto del sur como del norte, este debate de temas súper sensibles y con una gran altura política, religión, incluso fútbol, pero desde una perspectiva de altura. Mati Montanaro quiere decir algo. Mati, ahí va. Sí. ¿Te escuchamos? No, es que no sé por qué se le silencia el micrófono. Ahí ya está, Mati. Mati. Ahí está. Con respecto, perdón, a lo que decía que le gusta el debate. Yo tuve un problema con mi aconsejado, el que se fue hoy,
que en realidad no era así. Con el padre discutía y era como que terminaban dándole la razón para que dejara, digamos, de comerse tanto la cabeza dando vuelta en el tema. Generalmente siempre pasaba por la política o se ponían a hablar por antes del servicio militar y como que no daba, no quería aceptar. Puedes decirlo. Claro, exactamente, sí, terco, o no querían aceptar lo que había pasado en nuestro país. Y siempre como ninguneando a la Argentina, y que yo creo que ahí en vez de debate era más discusión. Siempre empezaba con una charla así, que el padre le quería contar algún tema que había pasado en nuestra historia, y siempre haciendo comentarios, porque generalmente los italianos no se callan nada y te dicen todo. Exacto. Entonces pasaba esto de que llegaba la discusión y hasta que el padre no le daba la razón, era como que el problema no terminaba y bueno, pasaba que algunos días estaban sin hablar por el tema de que había discutido y que no pensaba igual. Entonces en ese tema que le gusta el debate, no sé si será para todos igual o justo fue un caso especial. ¿Vos cómo lo trabajaste eso, Mati? ¿Cómo? ¿Vos cómo lo trabajaste este tema con él? ¿Cómo lo charlaste? Yo lo que le decía, que eran realidades diferentes, las que teníamos en el país con las que tenían ellos, diferentes formas de pensar y que había que aceptar las cosas que habían pasado en el país donde él estaba y que lamentablemente, le guste o no, son cosas que ya habían pasado y que si el padre se las estaba contando para que él aprendiera, tenía que tratar de tomar y no imponer su crítica, digamos, porque eran cosas que ya habían pasado. O sea, no podés cuestionar sobre hechos históricos o diferentes situaciones. Le agrego a eso, Mati, para ver si alguna vez se repite, que es lo que le dijiste está muy bien. Y también le tendrías que decir que en Argentina, cuando un adolescente de 16 años discute con un adulto, muy pocas veces están en igualdad de condiciones. Y que muchas veces un adulto se ofende cuando un joven no lo escucha y no le da la razón. Y algo que él tiene que aprender es que en nuestra cultura muchas veces nos tenemos que callar y aceptar lo que dice el adulto, no incorporándolo como lo verdadero, sino simplemente por una cuestión de respeto, no se discute con los adultos. Y también eso le aclaré por el tema del respeto. Y me dijo, sí, entiendo, pero bueno, volvió a pasar 2 veces más y le digo, ¿entendiste hasta qué punto? Y como que el padre era un hombre criado a la antigua, digamos, de que si vos le decías algo, el pendejo de mierda que me viene a decir a mí las cosas. Palabras textuales del padre. Entonces como que le caía mal y el hombre me decía, yo no quiero más al italiano este acá, no lo quiero más, porque no van a venir a decir a mí, que tengo 50 años, las cosas como son, que yo he vivido muchas cosas más que él, y diferentes realidades, no sé qué, y bueno, la razón obviamente la tenía el padre, y tratar de hacerle entender a él el tema del respeto también. Y al padre también intentarlo llevar a la reflexión de que en Italia no se manejan así y que en Italia tener 16 años muchas veces equivale a tener 40, digo, en el discurso, y que para él el chico no es maleducado, sino que él en su país puede tener ese tipo de discusiones y puede tener la razón. Digo, también es el ejercicio a la inversa, ¿no? A ver, tal vez justo se chocaron dos personalidades muy fuertes, uno que no quiere ceder y el otro que quiere imponer, ¿no? Sí, yo también sumaría esto de que el detective cultural nos muestra como un valor esto de la emocionalidad o el ponerle, el ser abiertos a expresar los pensamientos y el ponerle toda la pasión, ¿no?, que tiene el italiano a la hora de expresar lo que siente y lo que cree y en lo que él está convencido, sobre todo si fue formado de esa manera en su espacio familiar, ¿no? Y que justamente ese valor puede verse
como algo negativo que sea agresivo, por ejemplo, o que sea terco, justamente porque lo demuestra de esa manera, ¿no? Son como muchos condimentos para una misma situación. Y está buenísimo compartir, es súper interesante traer casos de la realidad justamente para poder analizarlos. Me parece que ese es nuestro crecimiento como voluntarios y como staff, ¿no? Ponernos y regalarnos, digamos, un espacio para pensar y repensar este tipo de situaciones. Gracias, si nadie más quiere agregar algo a este caso que nos traía Mati, teníamos un punto número 4, que es el último de esta diapositiva, donde nosotros lo resumimos como la Italia que nos imaginamos es la del sur. Esta Italia que nosotros tenemos en nuestra cabeza, es decir, los italianos, representa bastante a lo que es Italia del sur, pero no significa que sea toda Italia y mucho menos que sea la del norte, por estas características que estuvimos viendo y que están más desarrolladas en el manual. ¿Alguna otra cosita para agregar o alguna duda que tengan con respecto a esto? ¿Podemos avanzar en lo último, Lu? Sí, sí, sí. Vaya, me fui muy a lo último. Para trabajar con las familias, básicamente la propuesta es de acá a que el estudiante llegue, tenemos más de un mes, si no me equivoco, sí, a que el estudiante llegue, asegurarse de que las familias lean el manual. Las familias ya deberían tenerlo, el manual, ver quién es el encargado en su estructura voluntaria de acercárselo. Marce, sí. ¿Puedo agregar algo? Nosotros este jueves, como hacemos con el manual de Tailandia, no sé si sabían, a todas las familias que van a hospedar estudiantes tailandeses, por ejemplo en el SH, le enviamos con semanas de anticipación el manual de Tailandia. Y vamos a empezar a hacer lo mismo todos los NH con las familias que hospeden italianos. Así que esta semana, a más tardar el jueves, yo les voy a enviar a todas las familias que van a hospedar italianos a los correos que nos pasaron en sus datos básicos, que están en su legajo, el manual, ¿sí? Por favor, asegúrense, pregúntenle si les ha llegado, y luego, una vez que tengamos las últimas 22 familias que faltan, también se las vamos a enviar. Nosotros desde acá, desde Oficina Nacional, Central, se las enviamos, pero no está de más también que ustedes chequeen a ver si lo recibieron, o también facilitárselos. Sí, bien, y ahí enganchamos con lo que decíamos también al principio, que es aprovechar este material como excusa para charlar sobre las diferencias y hacer las actividades propuestas. Van a ver que al final del manual hay una actividad acerca de introspección para que realice la familia y una guía como para charlar el consejero con la familia. Lo ideal sería que nos acerquemos como consejeros a la casa, que acordemos un día y un tiempo para estar ahí con ellos y charlar sobre esto, que está relacionado también al tercer punto de ser agentes de cambio de la minimización cultural. Nosotros podemos cambiar esa percepción de que somos muy parecidos, no vamos a tener problemas, y en realidad la expectativa de no tener ningún problema es súper alta y es irreal. Los problemas no son malos, son desafíos, y nosotros justamente trabajamos con esos desafíos para crecer dentro de nuestra sensibilidad intercultural. Eso es lo que nos propone esta organización y para eso es que hacemos todo lo que hacemos. Así que estamos invitados justamente a pensar que las diferencias son las que nos acercan justamente y que son la excusa perfecta para poder trabajar y crecer en lo que es interculturalidad. Bien, tenemos abierto las preguntas, hemos igual charlado un montón. Lu, no sé si vos querés acotar algo en este momento. Sí, me gustaría por ahí invitarlos a que lean el manual y tal vez muchas de las cosas que charlamos hoy tengan otro sentido, otro contenido. Lo que hoy les contamos puede parecer así como un poco vago, sin leer los pormenores, digamos, que están en el manual. Así que también antes de acercarse a la familia, los invito a que lean ustedes el manual y se interioricen ustedes. También
Recuerden que para los que no están por ahí tan nutridos del conocimiento de ICL y de estas lupas y dimensiones que les hablamos hoy, cuando nosotros asignamos un consejero en Global Link, se manda un mensaje automático al consejero que tiene diferentes links ese mensaje, donde ustedes pueden encontrar un montón de material complementario a este manual. Y para los que estuvieron en la asamblea o los que tuvieron la posibilidad de que le cuenten lo que presentamos sobre informes de consejería, la organización a nivel mundial tiene esta nueva iniciativa de seguir nutriendo a las consejerías y de pensarlas desde un lugar de reflexión y de crecimiento, ¿no? Intercultural. Y algo que surgió mucho en la asamblea de 2015, cuando trabajamos este tema en la sesión de support, fue qué hacer con los participantes, que los participantes, digamos, que menos conflicto de cambio de familia o de situaciones así como ya más complejas, muchas veces los dejábamos de lado porque están bien. El hecho de estar bien hace que el consejero un poco se aleje. Y el italiano es el clásico caso de ese participante. Entonces los invito a ustedes a que empiecen a posicionarse como consejeros desde otro lugar y agentes de cambio en ese sentido de la reflexión intercultural. Nútranse del material del manual, de todo lo que existe de ICL en este mail que les digo que se les manda automático, y trabajen ustedes también con los participantes italianos y sus familias anfitrionas en hacer estas reflexiones que son más de crecimiento. Esa es un poco la idea también de este manual. Nosotros somos conscientes, y las personas que lo pensaron, Juanchi y el director de Italia, cuando pensaron en este proyecto, eran conscientes de que por ahí no era lo más necesario, no era lo más urgente trabajar esto, pero que sí existía un potencial de llevar la experiencia intercultural a otro nivel. Entonces los invito a que en eso se sumen con esta nueva orientación que está tomando la organización. Así que lean el manual. Al final del manual también quiero contarles que existen unas actividades que se les propone a la familia anfitriona para que hagan. La idea es que el consejero pueda sentarse con la familia a hacer esas actividades, que es muy simple, son una guía de preguntas que simplemente llevan a la reflexión sobre cuáles pueden llegar a ser las dificultades durante la experiencia y qué valores culturales pueden llegar a hacer que la integración del participante a la vida familiar sea más simple. Es muy sencilla la actividad y lo que nosotros les queremos proponer es que usen esas actividades como la base para empezar a entablar una conversación con la familia, conocerse, acercarse, que la familia los tome a ustedes como referentes, a sus consejeros como referente y no a quien le hizo la entrevista de familias, y que puedan tener una conversación un poco más rica que él está viviendo, estoy mal. ¿Les parece que es viable esta propuesta? ¿Cómo lo ven habiendo leído o no el manual? ¿Puede ayudar a crecer como organización? ¿Cómo ven la instancia del webinar también? Este webinar, ¿cómo les resultó? Hola, yo soy Julián de la oficina. A mí la verdad que me encantó el webinar, me parece súper productivo y me encantó ver las diferencias más detalladas, si bien algo tenía entendido, pero verlas así explícitas me ayuda muchísimo en el trabajo diario. Así que la verdad que muy agradecido a todos por el trabajo que hicieron y por este webinar que la verdad que me encantó. A modo crítica mía, no leí el manual todavía, pero tengo muchas ganas de leerlo y cuando lo lea, si me surgen algunas preguntas, se las voy a estar preguntando. Gracias, Juli. Son 25 páginas nada más. O sea, en realidad son, nada, 25 páginas son 12 hojas, chicos. Nada, 12 hojas. Con muchos dibujitos, con algunos cuadros. Y colores. Acá Mati Jiménez dice, genial. Perdón. Si es como el webinar, va a estar súper interesante, entonces las 25 páginas no es nada. Ay, Juli, mañana te llevo una caja de chocolate. Mati dice, genial, me encantó el webinar, súper útil.
Silvia dice, excelente el material compartido. Norma nos dice, excelente propuesta, creo que nos va a ayudar muchísimo, gracias. Elda dice, me parece muy interesante, me gusta. Bueno, ahí nos agradecen y todas esas cosas lindas. Gracias, chicos. Gracias y realmente esperamos todos ser estos agentes de cambio de la minimización cultural. Creo que el choque y lo que nos diferencia y lo que nos hace más parecidos es lo que nos apasiona. Y nosotros apostamos y le pusimos el corazón a esto y la verdad que fue muy choqueante en muchos aspectos. Así que esperemos que podamos transmitir eso a todos. Recuerden que, perdón. sí, que cada región tiene asignado a uno de nosotros para hacer consultas acerca del manual, acerca de algún contenido que no sepan o incluso algún caso que no sepan cómo abordar. Yo me estoy a cargo de la región sur, el resto. ¿Te acordás? Estoy a cargo de Uruguay. Azu tiene bien. NOA, Lucho tiene NEA y Mauro tiene región centro. Eso se lo compartimos en un mail hace poco. Mati, te invito a que leas esa actividad que digo que proponemos para hacer con las familias y veas si te sirve para la consulta que nos hacías hoy más temprano. Y si no, te contactes con Mauro, que vos sos región centro, sí, te contactes con Mauro y por ahí puedan charlar un poco más en profundidad este caso que les está ocurriendo. Y un poco la idea es esa, que nosotros los acompañemos. Dale, buenísimo. Dale, voy a leer las actividades a ver si podemos hacer bien en alguna charla con la familia esas actividades. Muchísimas gracias. Pueden hacer esto que decías vos y en la orientación separarlos y trabajar los consejeros con todas las familias juntas. También es una buena dinámica. Sí, también retomando la pregunta del principio, Mati, yo también considero que es bueno si van a tener un espacio de preparación de las familias antes de que los estudiantes lleguen, quizás no esté de más con el manual ahí, tomarse media hora y hablar un poco aparte. Chicas. ¿Hola? Sí, Romy. Las quería felicitar porque estuvo bárbaro el webinar. Todavía hojeé el manual, pero no lo leí en profundidad. Me parece re interesante y quería destacar que se nota muchísimo que hay mucho trabajo profundo y que eso es re importante, así que la felicito porque han dedicado mucho tiempo y eso se ve. Y me parece que además de enriquecer al estudiante, enriquece al consejero, que si bien es algo que se ha dicho, acá se lo ve bien concretamente, porque se lo hace pensar y eso lo hace enriquecer y formarlo en su trabajo y es algo que va a capitalizar. Así que les agradezco un montón. Gracias, Romy. Gracias. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, les agradecemos. Eso sería todo, así que... ¿No hay más preguntas? Bueno, les mandamos un beso re grande y vamos a estar compartiendo la grabación va a estar disponible. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao. Chau, chau.